¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Hoy es viernes 26 de enero. En el Evangelio leemos a San Marcos en el capítulo 4, versos del 26 al 34. Decía también, sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre echa en tierra. No importa que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, el grano germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero un tallo, luego la espiga, después el trigo, abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Proseguía diciendo, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Sucede con él lo que con un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada, crece, se hace mayor de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les anunciaba el mensaje, adaptándolo a su capacidad de entender. No les decía nada sin parábolas. A sus propios discípulos, sin embargo, les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos ante un discurso de Jesús que va siendo llevado por una narración. Y decía, y seguía diciendo, y al final concluye con una narración. Son dos parábolas, la parábola de la semilla que crece sola y la parábola de la semilla de mostaza. Con estas dos semillas, Jesús nos está diciendo, hablando del reino de Dios, que el reino de Dios se parece a una semilla, sea semilla en general o una semilla de mostaza, que crece. El reino de Dios es algo que crece, que no se queda estancado. ¿Y esto qué quiere decir? A veces nos extraña los, los papás, por ejemplo. En la etapa de la adolescencia, los niños se rebelan y eso. Y entonces les desespera a los papás que los niños ya no quieren ir a misa, que los jovencitos ya no quieren ir a misa, y les da tristeza. Cuando los llevaron al bautizo, a la comunión, etc., les dieron todo el catecismo. Lo importante es que se les siembre la semilla de la palabra de Dios. El gusto por la palabra de Dios. El gusto por la misa, el gusto por conocer al Señor, el gusto. Sembremos ese gusto, no solamente hay que llevarlo al catecismo y a veces arrastrando, sino el gusto por la palabra, el gusto por las cosas buenas, el gusto por conocer más al Señor, el gusto por conocer las cosas del Señor, etcétera, ¿no? Si sembramos este gusto, entonces va a dar fruto, va a dar fruto. Va a llegar la etapa de la adolescencia, la rebeldía, pero ese gusto es lo que va a ayudarles en el futuro. Entonces, papás, empiecen por tener ese gusto ustedes o nosotros y sembrarlo en los hijos, en los sobrinos, en los nietos. Sembrar ese gusto por la palabra, ese gusto por la Eucaristía, ese gusto por conocer al Señor. Y el reino de los cielos crece y nuestros muchachos, nuestros chicos estarán en lo que tienen que estar. Entonces, mis hermanos, y lo curioso también que al final,
Entonces son dos parábolas, pero al final ya es una narración donde dice que les explicaba en parábolas para que entendieran según su capacidad de entender. Entonces la parábola no era para dificultar la situación, sino para que entendieran. Y entonces quiere decir que la parábola nos tiene que ser algo fácil. Estos cuentitos del Señor tienen que ser algo fácil para que se entienda qué es lo que Dios quiere. Vamos a pedirle entonces al Señor por nuestros chicos, para que sientan ese gusto por el Señor, esa alegría de ir a misa, esa alegría de conocer, de ir al catecismo, que tengan esa alegría para que entonces esa semillita crezca como una semilla, como la semilla de mostaza. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día a todos. Bendiciones.